Mi yerno dijo en mi cumpleaños: «Eres el hombre más patético del mundo». Entonces le respondí. El vino tinto se derramó por toda la mesa como si fuera sangre, manchando el mantel blanco que Miriam me había regalado años atrás. Fue un simple accidente, un tropiezo con mi mano temblorosa mientras intentaba servir más vino a los invitados en mi cumpleaños número 69. Pero lo que pasó después cambió mi vida para siempre. Eres el hombre más patético del mundo. El grito de Rodrigo atravesó el aire como un látigo. Mi yerno se había puesto de pie, sus ojos llenos de desprecio mientras me señalaba como si fuera basura. «Mira lo que hiciste, viejo inútil. No puedes ni servir una copa de vino sin arruinar todo». El silencio sepulcral llenó mi casa. Todos los invitados me miraban con lástima, algunos con vergüenza ajena, otros simplemente congelados por la crueldad de esas palabras. Mi hermano Sergio bajó la mirada. Elena tenía los ojos llenos de lágrimas, pero no se atrevía a defender a su propio padre, y Susana, mi vecina, me miraba con una mezcla de horror y compasión, como si mi corazón se hubiera detenido por completo. Las palabras de Rodrigo resonaban en mis oídos como martillazos. Patético. Esa palabra se clavó en mi alma como un puñal. Yo, que había trabajado 40 años como mecánico, que me había roto la espalda para darle a mi hija la mejor educación, que había vendido mi carro para pagarle la universidad, que había ahorrado cada dólar durante décadas para comprarles una casa hermosa donde pudieran ser felices. Me quedé ahí parado, con el vino goteando de mis dedos, sintiendo como la humillación me quemaba por dentro. Rodrigo siguió gritando, gesticulando como un loco, disfrutando cada segundo de mi humillación pública. Este es el problema con tu familia, Elena. Son gente sin clase, sin educación. Tu padre ni siquiera sabe comportarse en una cena. Los invitados comenzaron a murmurar entre ellos. Vi como algunos movían la cabeza con desaprobación, pero no sabía si era hacia mí o hacia él. La vergüenza me consumía. Este era mi cumpleaños, mi casa, mi familia, y este hombre me estaba humillando como si fuera un niño regañado. Rodrigo continuó, su voz cada vez más alta. 40 años trabajando para que mi hija termine casada con un mecánico borracho. Elena merece algo mejor que esto. Merece una familia con clase, con educación, no este circo de pobres. Cada palabra era como una bofetada. Sentí como las lágrimas comenzaron a picar en mis ojos, pero me negué a llorar delante de él. No le daría esa satisfacción. Miré a Elena esperando que dijera algo, que defendiera a su padre, que le dijera a su esposo que se callara. Pero ella solo miraba el suelo, avergonzada, como si realmente creyera que yo era el problema. Algo dentro de mí se quebró en ese momento. No era solo la humillación, era la injusticia. Era ver cómo este hombre, que vivía en la casa que yo había comprado con mis ahorros, que comía con el dinero que yo le daba a mi hija, tenía la audacia de llamar patético delante de toda mi familia. Recordé todos los sacrificios que había hecho. Las noches sin dormir trabajando horas extras para pagarle los estudios a Elena. Los fines de semana reparando carros de otros para juntar dinero extra. Las veces que comí frijoles toda la semana para que ella pudiera comer carne. Los $30,000 que había ahorrado centavo a centavo durante décadas para darles el enganche de esa casa preciosa donde ahora viven como reyes. Lentamente, muy lentamente, me erguí. Mis manos dejaron de temblar. La humillación se transformó en algo diferente, algo más poderoso. Rabia, dignidad herida, justicia. Mi voz, cuando finalmente salió, era más firme de lo que había sido en años. «Rodrigo», dije, y toda la habitación giró hacia mí. El murmullo se detuvo completamente. «Si soy tan patético como dices». Hice una pausa, mirándolo directamente a los ojos. «Entonces, devuélvanme ahora mismo las llaves de la casa que les compré. Devuélvanme los $30,000 que invertí en ustedes. Si soy tan patético, no necesitan nada de un hombre como yo».
El rostro de Rodrigo cambió completamente. La arrogancia desapareció de sus ojos, reemplazada por algo que parecía pánico puro. Elena me miró con los ojos muy abiertos, como si recién se diera cuenta de lo que estaba pasando realmente. Sergio levantó la cabeza, sorprendido por el cambio en mi voz. «¿Qué dijiste, viejo?», murmuró Rodrigo, pero ya no había la misma fuerza en su voz. «Escuchaste perfectamente», respondí, sintiendo como la fuerza regresaba a mi cuerpo. «Si soy tan patético, si soy tan sin clase, si soy tan inútil, entonces no quiero que vivas en mi casa, construida con mi dinero, pagada con mi trabajo». Pero lo que Rodrigo hizo a continuación superó todos mis límites y me obligó a tomar el teléfono para llamar al 911 inmediatamente. 6 meses antes de esa noche horrible, mi vida era completamente diferente. Me levantaba cada mañana a las 5:30, como había hecho durante los últimos 40 años. Preparaba mi café negro y miraba por la ventana de mi pequeña cocina el amanecer sobre el barrio donde había criado a Elena. La casa estaba demasiado silenciosa desde que Miriam se fue, pero me había acostumbrado a la soledad, o al menos eso me decía a mí mismo cada mañana. Miriam había muerto hacía 3 años de cáncer, y aunque el dolor se había vuelto más llevadero, aún encontraba mechones de su cabello en lugares inesperados y aún escuchaba su risa en los pasillos vacíos. Elena me visitaba cada domingo, y esas visitas eran lo único que realmente esperaba durante la semana. «Papá, hay alguien que quiero que conozcas», me había dicho Elena aquella tarde de marzo, con una sonrisa que no veía en su rostro desde hacía años. Tenía 27 años y había tenido algunas relaciones, pero nunca había traído a nadie a casa. Mi corazón se aceleró con esperanza y nervios. Rodrigo llegó esa tarde llevando flores para Elena y una botella de vino para mí. Era alto, bien vestido, con cabello perfectamente peinado y una sonrisa que mostraba dientes blancos y perfectos. Llegó conduciendo un BMW negro que brillaba como si fuera nuevo, y cuando se bajó, ajustó su traje como si fuera un actor de televisión. «Señor Miguel, es un honor conocerlo. Elena me ha contado tanto sobre usted. Es admirable cómo crió a una hija tan maravillosa él solo después de perder a su esposa». Sus palabras sonaban correctas, educadas, llenas de respeto. Pero algo en sus ojos me inquietó desde el primer momento. Era como si estuviera actuando, representando un papel. Sin embargo, Elena brillaba a su lado y hacía tanto tiempo que no la veía tan feliz que decidí guardarme mis dudas. «Elena me dice que usted es mecánico», continuó Rodrigo mientras caminábamos hacia la casa. «Eso es muy noble. El trabajo honesto construye el carácter». Sus palabras eran perfectas, pero había algo en su tono, una ligera condescendencia que me hizo apretar los dientes. Durante la cena, Rodrigo me contó que trabajaba en una empresa financiera, que había estudiado en una universidad privada y que su familia tenía un poco de dinero. Hablaba de inversiones, de acciones, de términos que yo no entendía pero que sonaban importantes. Elena lo miraba como si fuera la persona más inteligente del mundo. «¿Y dónde vives, Rodrigo?», le pregunté, sirviendo más arroz con pollo, la comida que más le gustaba a Elena desde niña. «Bueno, señor Miguel, actualmente estoy entre apartamentos. El mercado inmobiliario es muy complicado, usted sabe. Uno no puede simplemente comprar cualquier cosa. Hay que esperar la oportunidad correcta, la ubicación perfecta». Su respuesta fue larga y llena de palabras elegantes, pero básicamente me estaba diciendo que no tenía casa propia. Elena tomó su mano por encima de la mesa. «Rodrigo se está quedando conmigo en mi apartamento temporalmente, papá. Solo hasta que encuentre el lugar perfecto». Algo frío se instaló en mi estómago. Elena vivía en un pequeño apartamento que yo le ayudaba a pagar, trabajando tiempo extra los fines de semana para cubrir la renta cuando su salario de maestra no alcanzaba. Y ahora este hombre, con su traje caro y su carro reluciente, se estaba quedando ahí temporalmente. Dije, forzando una sonrisa. «Es muy generoso de tu parte, mija.
pero espero que Rodrigo también contribuya con los gastos mientras tanto. La sonrisa de Rodrigo vaciló por una fracción de segundo. Por supuesto, Miguel. Elena y yo somos un equipo. Compartimos todo. Pero cuando Elena fue a la cocina a servir el postre, Rodrigo se inclinó hacia mí con una sonrisa diferente, más fría. Señor Miguel, espero que entienda que mis circunstancias actuales son temporales. Vengo de una familia con recursos, pero a veces uno debe ser estratégico con las inversiones. Elena es una chica encantadora, pero necesita guía, orientación de alguien que entienda cómo funciona realmente el mundo. La palabra guía me sonó como una bofetada. Mi hija es maestra universitaria, Rodrigo. Creo que sabe cómo funciona el mundo, dijo, levantando las manos en gesto apaciguador. Por supuesto. No me malentienda. Solo digo que hay diferencias en nuestros trasfondos, en nuestras experiencias de vida. Pero eso es lo que hace que Elena sea tan auténtica. La palabra auténtica sonó como si dijera primitiva. Sentí cómo la sangre me hervía, pero Elena regresó en ese momento con el flan que había preparado, y su sonrisa era tan radiante que tragué mis palabras. Los meses siguientes fueron una sucesión de pequeñas señales rojas que traté de ignorar. Rodrigo comenzó a llegar tarde a las cenas dominicales, siempre con excusas elaboradas sobre trabajo importante. Cuando llegaba, se sentaba como si le estuviera haciendo un favor a la casa, revisando su teléfono constantemente. Susurraba sobre negocios importantes que tenía entre manos. Elena comenzó a cambiar también. Dejó de contarme sobre su trabajo, sobre sus alumnos, sobre las pequeñas cosas que solían emocionarla. En cambio, hablaba de los planes de Rodrigo, de los lugares elegantes donde él quería llevarla, de la casa adecuada que estaban buscando para cuando se casaran. Le pregunté una tarde cuando me lo mencionó por tercera vez. ¿Se van a casar? Bueno, papá, hemos hablado de eso. Rodrigo dice que primero necesitamos establecernos correctamente, encontrar la casa correcta, en el barrio correcto. Él conoce estas cosas mejor que yo. ¿Y qué opinas tú de todo eso, mija? Elena me miró con una expresión que no reconocí. Papá, Rodrigo me está enseñando tanto sobre la vida, sobre cómo las personas realmente exitosas piensan y actúan. A veces siento que he estado viviendo en una burbuja muy pequeña toda mi vida. Esas palabras me dolieron más de lo que quise admitir. ¿Una burbuja pequeña? Era eso lo que pensaba de la vida que habíamos construido juntos, de los valores que Miriam y yo le habíamos enseñado, de la educación por la que tanto habíamos sacrificado. Pero guardé silencio, porque veía cómo brillaban sus ojos cuando hablaba de él, y no quería ser el padre amargado que arruinara la felicidad de su hija. Los primeros signos de desprecio comenzaron de manera sutil, casi imperceptible, como gotas de veneno que se van acumulando lentamente en un vaso de agua cristalina. Rodrigo tenía la habilidad diabólica de humillarme con una sonrisa en los labios, de hacerme sentir pequeño mientras fingía ser educado y respetuoso. Todo comenzó un domingo por la tarde, 2 meses después de conocerlo. Elena había ido al baño y Rodrigo y yo nos quedamos solos en la sala. Él estaba examinando mi televisor viejo, uno de esos aparatos grandes que había comprado hace 10 años, porque era lo que podía permitirme. Me dijo con esa sonrisa perfecta suya: «Señor Miguel, ¿no ha considerado actualizar su entretenimiento? Hay televisores increíbles ahora, con tecnología 4K, Smart TV, sonido surround». Elena y yo estuvimos viendo algunos modelos hermosos el otro día. Por supuesto, cuestan entre $2,000 y $5,000, pero la calidad de vida que proporcionan vale completamente la pena. Sentí cómo el calor me subía al rostro. $5,000 era más de lo que yo ganaba en 3 meses trabajando en el taller. Respondí, tratando de mantener la voz calmada. «Este televisor funciona perfectamente bien», dijo, asintiendo con esa expresión condescendiente que comenzaba a odiar. «Oh, por supuesto. No todos necesitamos las últimas tecnologías. Hay algo muy noble en la simplicidad,
en conformarse con lo básico. Es muy auténtico. Ahí estaba esa palabra otra vez, auténtico. La forma en que la pronunciaba hacía que sonara como sinónimo de pobre o inferior. Cuando Elena regresó, Rodrigo le pasó el brazo por la cintura y dijo: «Tu papá y yo estábamos hablando de tecnología. Es admirable cómo algunas personas pueden ser felices con tan poco. Hay una sabiduría real en eso». Elena me miró con esa expresión nueva, como si me viera a través de los ojos de Rodrigo. Como si por primera vez notara que mi casa era pequeña, que mis muebles eran viejos, que mi televisor estaba anticuado. Esa mirada me dolió más que cualquier insulto directo. Las semanas siguientes, los comentarios se volvieron más frecuentes y más punzantes. Durante las cenas, Rodrigo comenzó a hacer observaciones sobre la diferencia entre las clases sociales, como si fuera un sociólogo dando una conferencia. Una noche, mientras comíamos los tacos que yo había preparado, me dijo: «¿Sabe qué es lo que más me fascina del trabajo manual, señor Miguel? La honestidad pura de él. No hay pretensiones, no hay complicaciones intelectuales. Solo uso las manos, arreglar cosas. Debe ser muy relajante no tener que pensar en estrategias complejas o tomar decisiones que afecten a miles de personas». Respondí, sintiendo cómo mi mandíbula se tensaba. «Arreglar un motor requiere mucha precisión y conocimiento técnico. No es solo usar las manos», exclamó, levantando su copa de vino como si fuera a hacer un brindis. «Por supuesto, por supuesto». No quise minimizar su experiencia. Es solo que hay diferentes tipos de inteligencia, ¿verdad? Inteligencia práctica versus inteligencia conceptual. Ambas tienen su lugar en la sociedad. Elena asintió como si él acabara de decir algo profundamente sabio. Me explicó con orgullo: «Rodrigo estudió filosofía empresarial en su MBA. Entiende muy bien cómo funcionan las dinámicas sociales». Sentí náuseas. Este hombre estaba usando su educación como un arma para hacerme sentir ignorante, y mi propia hija estaba ayudándolo. Pero lo que realmente me quebró fue lo que pasó un sábado por la mañana. Elena había ido al mercado y Rodrigo llegó solo a mi casa, algo que nunca había hecho antes. Dijo que quería tener una conversación de hombres conmigo. Se sentó en mi sofá como si fuera suyo, cruzó las piernas con elegancia y me miró con esa sonrisa fría que había aprendido a temer. Me dijo, usando mi nombre sin el señor por primera vez: «Miguel, creo que usted y yo necesitamos aclarar algunas cosas sobre Elena». Pregunté, sintiendo cómo mi corazón comenzaba a latir más rápido. «¿Qué tipo de cosas?» «Elena es una mujer extraordinaria, pero ha vivido en un ambiente muy limitado. Usted hizo lo mejor que pudo, considerando sus circunstancias, pero ella necesita exposición a un mundo más amplio, a experiencias más sofisticadas, a personas que puedan expandir sus horizontes», dije, apretando los puños. «Mi hija es maestra universitaria. Es inteligente, educada, independiente». ¿Inteligente? Sí, pero hay tantos tipos de inteligencia, Miguel. Inteligencia social, cultural, económica. Elena nunca ha estado en un restaurante de 5 estrellas. Nunca ha viajado a Europa. Nunca ha asistido a una ópera o conocido a personas realmente influyentes. Su mundo ha sido muy pequeño. Cada palabra era como una puñalada. Estaba describiendo la vida que yo le había dado a Elena como si fuera una prisión. «Yo le di todo lo que pude», murmuré, sintiendo como la rabia y la impotencia luchaban dentro de mi pecho. «Y eso es admirable», dijo, inclinándose hacia adelante como si fuera a consolarme. «Pero ahora Elena está conmigo, y yo puedo darle cosas que usted nunca pudo imaginar. Puedo llevarla a lugares que usted nunca podría costear. Puedo presentarle personas que usted nunca conocería. Puedo abrir puertas que para usted siempre estarán cerradas». Me quedé callado, humillado, sintiendo como cada palabra me hacía más pequeño. «Lo que necesito que entienda», continuó Rodrigo, «es que Elena está evolucionando.
está creciendo más allá de sus orígenes. Y aunque respeto profundamente el papel que usted jugó en su formación, también necesito que comprenda que hay ciertas diferencias de clase que pueden ser incómodas en ciertos contextos. ¿Qué quiere decir exactamente? Rodrigo suspiró como si le doliera tener que explicarme algo tan obvio. La próxima semana tengo una cena importante con socios de mi empresa. Elena va a acompañarme. Estas son personas muy sofisticadas, Miguel. Hablan de arte, de política internacional, de inversiones. El ambiente es muy específico. Y pensé que sería mejor si usted y Elena tuvieran una conversación sobre expectativas, sobre cómo presentar su background familiar de manera que no cause malentendidos. ¿Malentendidos? Bueno, cuando Elena menciona que su padre es mecánico, algunas personas hacen ciertas asunciones. No es que esté mal, por supuesto, pero en ciertos círculos sociales puede crear barreras de conversación. Tal vez sería mejor si ella dijera que usted es consultor automotriz independiente o algo así. Sentí como si me hubieran abofeteado. Este hombre quería que mi propia hija mintiera sobre mí, que se avergonzara de lo que era su padre. Rodrigo, dije, levantándome lentamente. Creo que esta conversación terminó. Él también se levantó, alisándose el traje. Miguel, por favor no malinterprete mis intenciones. Solo estoy tratando de proteger el futuro de Elena. Usted quiere lo mejor para ella, ¿verdad? A veces eso significa hacer pequeños sacrificios por el bien mayor. Después de que se fue, me quedé sentado en mi sala durante horas, sintiendo como el veneno de sus palabras se extendía por mi sistema. Era la primera vez en mi vida que me sentía avergonzado de quién era, de lo que había logrado, del trabajo honesto que había hecho durante toda mi vida. Pero lo peor vino esa noche, cuando Elena me llamó emocionada para contarme sobre la cena con los socios de Rodrigo. Papá, fue increíble. Conocí a personas fascinantes. Rodrigo me presentó como su prometida, y cuando alguien preguntó sobre mi familia, les dije que vienes del sector automotriz. Sonaba tan elegante. Rodrigo dice que tengo un talento natural para estos ambientes sociales. Prometida, sector automotriz. Elena ya estaba aprendiendo a hablar como Rodrigo, a ver el mundo a través de sus ojos, a avergonzarse de su propio padre sin siquiera darse cuenta. Esa noche no pude dormir, sintiendo cómo perdía a mi hija poco a poco, viendo cómo se transformaba en alguien que ya no reconocía. El enfrentamiento que había estado evitando finalmente llegó una noche de viernes, 3 semanas después de esa conversación horrible que tuve con Rodrigo en mi sala. Elena había insistido en que fuéramos a cenar a un restaurante elegante del centro para celebrar el ascenso de Rodrigo en su empresa. Yo no quería ir, pero mi hija me rogó tanto que no pude negarme. Papá, por favor, es importante para mí que conozcas el mundo donde Rodrigo se mueve. Quiero que veas lo exitoso que es, lo bien que me trata. Me había dicho con esa voz suplicante que usaba de niña cuando quería algo especial. El restaurante era uno de esos lugares donde los meseros usan guantes blancos y cada plato cuesta más de lo que yo gano en un día. Las paredes estaban decoradas con pinturas que probablemente valían más, y la música clásica sonaba tan suave que parecía un susurro elegante. Me sentí completamente fuera de lugar desde el momento en que entramos. Rodrigo llegó 15 minutos tarde, como siempre, saludando al maître como si fueran viejos amigos. Llevaba un traje que se veía más caro que mi carro. Y cuando se acercó a nuestra mesa, varios meseros lo saludaron por su nombre. Miguel, Elena, dijo, besando a mi hija en la mejilla y dándome una palmada condescendiente en el hombro. Perdón por la demora. Tuve una llamada muy importante con inversores de Nueva York. Ya saben cómo es esto. No sabía cómo era eso. Nunca había tenido una llamada con inversores de ningún lado. Pero asentí como si entendiera, porque ya había aprendido que cuestionar a Rodrigo solo me hacía quedar como un ignorante. Elena brillaba de orgullo. Papá, ¿no te parece increíble? Rodrigo va a manejar una cartera de inversión de $5 millones. $5 millones.
La cifra me mareó. 5 millones de dólares era más dinero del que podría haber en 5 vidas enteras. Rodrigo sonrió con falsa modestia. Es una gran responsabilidad, dijo, ajustándose los gemelos dorados. Pero cuando uno tiene el talento y la preparación adecuada, estas oportunidades llegan naturalmente. El mesero se acercó para tomar nuestra orden, y ahí comenzó mi humillación. El menú estaba en francés e inglés, con precios que me hicieron tragar saliva. Un simple filete costaba $80, una copa de vino, 30. Yo ganaba eso en medio día de trabajo. ¿Qué le recomiendo esta noche, señor?, me preguntó el mesero con una sonrisa profesional. Miré el menú sin entender la mitad de las palabras. Coq au vin, bouillabaisse, ratatouille. Eran como jeroglíficos para mí. Sentí como el sudor comenzó a formarse en mi frente. ¿Qué me recomienda usted?, murmuré, sintiéndome como un niño perdido. Rodrigo intervino inmediatamente, como si hubiera estado esperando ese momento. El señor Miguel no está muy familiarizado con la cocina francesa. ¿Por qué no le trae algo simple? Un filete bien cocido, tal vez. Nada muy sofisticado. La forma en que dijo nada muy sofisticado me hizo sentir como si fuera un salvaje que acababa de salir de la selva. Elena me miró con una mezcla de lástima y vergüenza que me partió el corazón. Papá, el coq au vin es pollo en vino tinto, me susurró como si fuera una maestra explicándole a un estudiante lento. Es muy bueno. Está bien, eso tomaré, dije, cerrando el menú con más fuerza de la necesaria. Rodrigo ordenó en francés perfecto, pronunciando cada palabra como si fuera un parisino nativo. Pidió vino que costaba $150 la botella, hablando con el sommelier sobre notas terrosas y taninos complejos como si fuera un experto. Cuando llegó el vino, hizo todo ese ritual de oler, agitar, probar y asentir con aprobación. Era puro teatro, pero Elena lo miraba como si estuviera presenciando una obra maestra. Miguel, me dijo Rodrigo después de tomar su primer sorbo, ¿usted bebe vino regularmente? A veces, respondí, aunque la verdad era que solo bebía cerveza o vino de caja que compraba en el supermercado. Este es un Bordeaux del 2015, una cosecha excepcional. Por supuesto, no todo el mundo puede apreciar la complejidad de un vino así. Requiere un paladar educado, experiencia con diferentes varietales. Es como apreciar arte o música clásica. Necesitas exposición cultural para entenderlo realmente. Tomé un sorbo del vino. Sabía a vino, punto. No detecté ninguna nota terrosa ni tanino complejo. Solo sabía a alcohol caro. Está muy bueno, mentí. ¿Verdad que sí?, exclamó Elena. Rodrigo me ha estado enseñando sobre vinos. Antes yo solo tomaba esas cosas dulces baratas, pero ahora puedo distinguir realmente la calidad. Esas cosas dulces baratas. Se refería al vino que tomábamos juntos los domingos. El vino que compraba con tanto cuidado, porque incluso esos $10 representaban un sacrificio para mí. Durante la cena, Rodrigo comenzó a hablar de sus planes futuros con Elena. Habló de la casa que querían comprar, de los viajes que querían hacer, del estilo de vida que iban a construir juntos. Estamos viendo una propiedad increíble en Bella Vista, le dijo a Elena, tomando su mano por encima de la mesa. 4 habitaciones, 3 baños, jardín y piscina. Está valuada en $250.000. Mi corazón se detuvo. $250.000. Era una fortuna imposible para mí, pero Rodrigo hablaba de esa cifra como si fuera natural. Elena preguntó, con los ojos brillando de emoción. ¿Y el enganche? Bueno, normalmente serían unos $50.000, dijo Rodrigo, haciendo una pausa dramática. Luego me miró directamente a los ojos. Pero he estado pensando que tal vez el señor Miguel querría contribuir al futuro de su hija. Sería una excelente inversión familiar. El silencio se instaló en la mesa como una lápida. Rodrigo me estaba pidiendo $50.000.
$50.000 que yo no tenía, que nunca tendría, que representaban años enteros de trabajo para mí. Murmuré, sintiendo cómo la humillación me quemaba la garganta. Yo no tengo esa cantidad de dinero. Oh, dijo Rodrigo, fingiendo sorpresa. Pensé que tal vez tenías algunos ahorros guardados. La mayoría de los padres reservan dinero para ayudar a sus hijos con momentos importantes como este. Papá, intervino Elena suavemente. ¿No tienes algo ahorrado? Sé que siempre has sido muy cuidadoso con el dinero. Tenía algunos ahorros, sí. $30.000 que había juntado centavo a centavo durante décadas, guardados para emergencias, para mi vejez, para el día que ya no pudiera trabajar. Era todo lo que tenía en el mundo. Tengo algunos ahorros, admití, pero no son 50.000. ¿Cuánto tienes? Preguntó Elena, inclinándose hacia adelante con esperanza. 30.000, susurré, sintiendo como si estuviera revelando el secreto más íntimo de mi alma. Los ojos de Rodrigo se iluminaron como los de un depredador que acaba de ver a su presa herida. 30.000 es un excelente comienzo, Miguel. Yo podría cubrir los 20.000 restantes. Sería una inversión conjunta en el futuro de Elena. Papá, sería increíble, dijo Elena, apretando mi mano. Finalmente tendríamos una casa propia, un lugar donde podrías visitarnos, donde podrías sentirte orgulloso de venir. La implicación era clara. Mi casa actual no era un lugar del cual sentirse orgulloso. Sentí cómo el mundo giraba a mi alrededor. Necesito pensarlo. Rodrigo sonrió, pero había algo cruel en esa sonrisa. Por supuesto, es una decisión importante, pero no esperemos demasiado. Estas oportunidades no duran para siempre. Y, honestamente, sería una lástima que Elena perdiera la oportunidad de tener una vida realmente cómoda por limitaciones familiares. El resto de la cena pasó en una nebulosa de humillación. Cuando llegó la cuenta, Rodrigo la revisó teatralmente y luego me miró. La cena costó $360, dijo casualmente. Normalmente yo invitaría, pero pensé que tal vez te gustaría contribuir. Ya sabes, para mostrar que puedes participar en este tipo de experiencias. $360. Era más de lo que gastaba en comida en todo un mes. Saqué mi tarjeta de crédito con manos temblorosas, sabiendo que tendría que trabajar horas extras durante semanas para pagar esa sola cena. Cuando salimos del restaurante, Elena me abrazó y me susurró al oído. Gracias, papá. Sé que esto es importante para ti también. Rodrigo me está ayudando a crecer, a ser mejor persona. Esa noche manejé a casa sintiendo que había perdido algo más que dinero. Había perdido el respeto de mi hija, había perdido mi dignidad, y por primera vez en mi vida, me sentí verdaderamente avergonzado de quién era. Los días siguientes a esa cena fueron como vivir en una pesadilla constante. No podía sacarme de la cabeza la imagen de Elena mirándome con lástima, la forma en que Rodrigo había sonreído cuando mencioné mis $30.000 de ahorros, como un tiburón que huele sangre en el agua. Pero lo que realmente me mantenía despierto por las noches era la sensación creciente de que algo más estaba pasando, algo que yo no podía ver, pero que me carcomía por dentro. Elena comenzó a visitarme con menos frecuencia. Nuestras cenas dominicales se volvieron esporádicas y cuando venía, ya no era la misma. Hablaba constantemente de Rodrigo, de sus planes, de la casa que querían comprar. Pero había algo forzado en su entusiasmo, como si estuviera tratando de convencerse a sí misma tanto como a mí. Me preguntaba cada vez que la veía, con una insistencia que me resultaba extraña. «Papá, ¿ya pensaste en lo de la casa? Rodrigo dice que la oferta podría expirar pronto. El mercado inmobiliario está muy competitivo». Siempre Rodrigo. Rodrigo dice. Rodrigo piensa. Rodrigo sabe. Era como si mi hija hubiera perdido la capacidad de tener opiniones propias. Una tarde de jueves, después de terminar mi turno en el taller, decidí pasar por el apartamento de Elena
para llevarle unas empanadas que había hecho, las que le gustaba desde niña. Cuando llegué, escuché voces elevadas desde el pasillo. «No puedes seguir pidiéndole más dinero». Era la voz de Elena, más alta y tensa de lo que la había escuchado jamás. «No es pedir, Elena, es invertir en nuestro futuro», respondió Rodrigo con esa voz controlada que yo había aprendido a odiar. Me quedé paralizado en el pasillo, con las empanadas en las manos, sin saber si tocar o irme. Pero no pude evitar seguir escuchando. «Rodrigo, ya te di mis ahorros de todo el año, los $2000 que tenía guardados para emergencias. Y ahora quieres que le pida más dinero a mi papá. No está bien. Elena, mi amor, tienes que entender las oportunidades cuando se presentan. Ese ideal de inversión que te expliqué puede triplicar nuestro dinero en 6 meses, pero necesito capital inicial. Tu padre tiene esos $30,000 ahí guardados, sin hacer nada. Es dinero muerto. Ese dinero son los ahorros de toda su vida, Rodrigo. Ha trabajado 40 años para juntarlo». Exactamente, 40 años para juntar $30,000. ¿Te das cuenta de lo poco que es eso? Yo genero esa cantidad en 2 meses. Si él me deja invertir ese dinero, podría convertirlo en $120,000 en un año. Sería el mejor regalo que le podríamos dar. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Rodrigo estaba hablando de mis ahorros como si ya fueran suyos, como si fuera un idiota por no dárselos inmediatamente. «No sé, Rodrigo. Mi papá ha sido muy cuidadoso siempre con el dinero. No creo que...» La voz de Rodrigo cambió. Se volvió más fría, más amenazante. «Elena, a veces siento que no entiendes realmente lo que estoy ofreciéndote. Tengo ofertas de trabajo en otras ciudades, oportunidades increíbles. Podría estar con mujeres que vienen de familias establecidas que entienden cómo funciona el mundo del dinero. Pero te elegí a ti, porque creí que tenías potencial para crecer». El silencio que siguió fue ensordecedor. Luego escuché el sonido de Elena llorando. «No llores», dijo Rodrigo, pero su voz no tenía consuelo, solo impaciencia. «Solo te estoy explicando la realidad. Si queremos tener el futuro que hemos planeado, necesitamos hacer inversiones inteligentes. Tu padre va a morir algún día, Elena. Ese dinero va a ser tuyo de todas formas. ¿No sería mejor usarlo ahora, cuando realmente lo necesitamos, cuando puede hacer una diferencia real en nuestras vidas?» No pude escuchar más. Me alejé del apartamento con las piernas temblorosas y el corazón destrozado. Rodrigo no solo quería mi dinero, estaba manipulando a mi hija, haciéndola sentir culpable, amenazando sutilmente con dejarla si no conseguía lo que él quería. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto pensando en todo lo que había escuchado, tratando de entender cómo había llegado a esta situación. Mi Elena, mi niña dulce y honesta, estaba siendo manipulada por este hombre que solo veía signos de dólar cuando me miraba. Al día siguiente, decidí investigar un poco más sobre Rodrigo. Fui a la biblioteca pública y le pedí ayuda a Susana, mi vecina, que sabía usar las computadoras mejor que yo. Le dije que quería buscar información sobre la empresa donde trabajaba mi yerno. Lo que encontramos me heló la sangre. No había ningún Rodrigo trabajando en la empresa financiera que él había mencionado. De hecho, cuando Susana llamó haciéndose pasar por una cliente potencial y preguntó por él, le dijeron que nunca habían tenido un empleado con ese nombre. Susana me dijo con preocupación: «Miguel, ¿estás seguro de que este hombre es quien dice ser?» Esa tarde seguí investigando. Encontré el perfil de Facebook de Rodrigo y comencé a revisar sus fotos. La mayoría eran selfies en restaurantes caros, poses con carros de lujo que obviamente no eran suyos, imágenes en lugares elegantes, pero siempre solo, nunca con colegas de trabajo, nunca en una oficina real. Pero lo que realmente me alarmó fue encontrar mensajes en grupos de Facebook sobre inversiones y trading online. Rodrigo estaba activo en múltiples grupos donde se hablaba de estrategias rápidas para hacer dinero e inversiones de alto riesgo con alta recompensa. Sus comentarios
revelaban a alguien desesperado por conseguir capital para apostar en esquemas que sonaban más como estafas que como inversiones legítimas. Susana me ayudó a buscar más información y encontramos algo que me hizo temblar. Rodrigo había sido demandado 6 meses atrás por estafa. Una pareja de ancianos había perdido $15,000 en un esquema de inversión que él había promovido. El caso se había resuelto fuera de los tribunales, pero los documentos estaban ahí, públicos, mostrando que mi yerno era un estafador profesional. Susana me dijo, imprimiendo todos los documentos que habíamos encontrado: Miguel, tienes que decirle esto a Elena inmediatamente. Pero yo sabía que no sería tan simple. Elena estaba completamente bajo el hechizo de Rodrigo. Si le mostraba esta información, probablemente pensaría que yo estaba inventando cosas porque no me gustaba su novio. Necesitaba más evidencia, algo irrefutable. Esa noche, Elena me llamó llorando. Me dijo entre sollozos: Papá, necesito hablar contigo. Estoy muy confundida. ¿Qué pasó, mija? Rodrigo está presionando mucho sobre el dinero. Dice que si realmente lo amo, hablaré contigo sobre invertir tus ahorros. Pero no me siento bien pidiendo eso. Es tu dinero, tu seguridad. Por un momento, tuve esperanza. Mi hija todavía tenía conciencia, todavía podía ver que algo estaba mal. Elena, ven a casa mañana. Necesitamos hablar seriamente sobre Rodrigo. ¿Qué quieres decir? No podía decírselo por teléfono. Era demasiado importante, demasiado delicado. Solo ven, por favor. Hay cosas que necesitas saber. Pero Elena nunca llegó a esa conversación. Al día siguiente me llamó con una voz completamente diferente, fría y distante. Papá, Rodrigo me explicó todo. Me dijo que probablemente tú estás celoso porque él puede darme cosas que tú nunca pudiste. Y tienes razón. Siempre has sido posesivo conmigo. Nunca te gustó ninguno de mis novios. Elena, eso no es cierto. Solo quiero protegerte. ¿Protegerme de qué, papá? ¿De tener una vida mejor? ¿De salir de la pobreza? Rodrigo me abrió los ojos sobre muchas cosas. Sobre cómo hemos vivido, sobre las oportunidades que he perdido por conformarme con tan poco. Cada palabra era como una puñalada. Rodrigo había logrado voltear a mi hija completamente contra mí, hacerla creer que yo era el problema, que el amor y los sacrificios de toda una vida eran obstáculos para su felicidad. Mi hija, por favor, escúchame. Hay cosas sobre Rodrigo que no sabes. No quiero escuchar más, papá. Rodrigo tenía razón. Dijo que tratarías de separarme de él porque no puede soportar verme feliz con alguien mejor que tú. La línea se cortó y yo me quedé ahí, con el teléfono en la mano, sintiendo como si hubiera perdido a mi hija para siempre. Esa noche, solo en mi casa, con todos los documentos sobre las estafas de Rodrigo esparcidos en mi mesa, tomé una decisión. Si Elena no quería escucharme, tendría que encontrar otra forma de protegerla. Pero primero necesitaba más información, más evidencia. No podía permitir que este hombre destruyera a mi hija como había destruido a otros. Lo que no sabía era que Rodrigo ya había comenzado la fase final de su plan y que mi cumpleaños sería el escenario perfecto para humillarme definitivamente y conseguir finalmente mis $30,000. Mi cumpleaños número 69 llegó como una tormenta que había estado viendo acercarse en el horizonte durante semanas. Elena insistió en organizar una celebración en mi casa, algo que no había hecho en años, y aunque debería haberme alegrado, algo en su voz me puso nervioso. Había una urgencia extraña, una insistencia que no sonaba natural. Me había dicho por teléfono 3 días antes: Papá, va a ser especial. Rodrigo quiere hacer algo muy bonito para ti. Dice que ha estado pensando mucho en nuestra familia, en cómo pueden mejorar las cosas entre ustedes. Esas palabras me helaron la sangre. Después de todo lo que había descubierto sobre Rodrigo, después de las investigaciones con Susana, después de escuchar cómo manipulaba a Elena,
Sabía que cualquier cosa especial que él quisiera hacer no sería por mi bien. Pasé días enteros debatiendo si debía cancelar la celebración o no. Parte de mí quería enfrentarlo directamente, mostrarle a Elena toda la evidencia que había recopilado sobre sus estafas, sobre sus mentiras. Pero otra parte temía que eso solo la alejara más de mí. Rodrigo había sido muy hábil creando una narrativa donde yo era el padre celoso y controlador que no podía soportar la felicidad de su hija. El día de mi cumpleaños llegó nublado y frío. Había dormido mal toda la semana, con pesadillas donde Rodrigo se llevaba a Elena para siempre, donde yo terminaba completamente solo, sin familia, sin dinero, sin nada. Me levanté temprano y comencé a limpiar la casa obsesivamente, como si mantener todo perfectamente ordenado pudiera de alguna manera controlar lo que iba a pasar esa noche. Los invitados comenzaron a llegar a las 6 de la tarde. Sergio, mi hermano menor, llegó primero con un regalo pequeño y una sonrisa genuina. Susana vino después con un pastel casero que había hecho especialmente para mí. Algunos vecinos del barrio, gente sencilla y honesta que me conocía desde hacía décadas, fueron llegando poco a poco, llenando mi pequeña casa con conversaciones familiares y risas auténticas. Por un momento, mientras servía cerveza y disponía la comida, me sentí casi feliz. Esta era mi gente, mi mundo real, lejos de los restaurantes elegantes y las conversaciones sobre inversiones que no entendía. Aquí era Miguel el mecánico, el viudo que había criado bien a su hija, el vecino que siempre estaba dispuesto a ayudar. Elena llegó a las 7, sola, y por un momento mi corazón se llenó de esperanza. Se veía hermosa con un vestido azul que le había comprado para su graduación universitaria, y cuando me abrazó, por un segundo fue como si volviera a ser mi niña. Me susurró al oído. «Feliz cumpleaños, papá. Te amo mucho». «Yo también te amo, mija», le respondí, apretándole fuerte contra mi pecho. Más que a mi propia vida. Pero cuando nos separamos, vi algo en sus ojos que me preocupó. Había nerviosismo, ansiedad, como si estuviera esperando algo que la ponía tensa. Le pregunté, aunque parte de mí esperaba que no viniera. «¿Dónde está Rodrigo?» «Va a llegar un poco tarde. Tenía una junta muy importante, una oportunidad de inversión que no podía posponer. Pero va a venir, papá. Tiene una sorpresa especial para ti». «Una sorpresa especial». Las palabras me sonaron como una amenaza. La primera hora de la fiesta transcurrió con normalidad. Comimos, bebimos. Los vecinos contaron historias graciosas. Sergio me recordó travesuras de nuestra infancia que hicieron reír a todos. Elena participaba en las conversaciones, pero yo notaba cómo revisaba constantemente su teléfono, cómo miraba hacia la puerta cada vez que escuchaba un ruido. Rodrigo llegó a las 8:30, y su entrada cambió completamente la atmósfera de la casa. Venía vestido con un traje oscuro impecable, llevaba una botella de champaña que probablemente costaba más que toda la comida de la fiesta, y tenía esa sonrisa calculada que había aprendido a temer. Exclamó con voz alta, abriéndose paso entre los invitados como si fuera el anfitrión. «Miguel, feliz cumpleaños. Perdón por la demora, pero acabo de cerrar un negocio increíble. Una oportunidad de inversión que va a cambiar nuestras vidas para siempre». Los vecinos lo miraron con curiosidad mezclada con incomodidad. La ropa cara, la forma de hablar y toda su presencia desentonaba completamente con el ambiente sencillo y familiar de la celebración. Tratando de ser educado, le dije: «Rodrigo, te presento a mis vecinos. Sergio, mi hermano. Susana, que vive aquí al lado. Don Héctor, que tiene un taller de carpintería en la esquina». Rodrigo saludó a cada uno con esa sonrisa falsa, pero pude ver cómo los evaluaba con la mirada, como si estuviera calculando cuánto dinero tenían o si le servían para algo. Cuando le dieron la mano a don Héctor, que tenía las manos callosas de 40 años trabajando la madera, noté cómo se limpió discretamente la palma en su pantalón después. Usando otra vez esa palabra que había aprendido a odiar, comentó: «Qué ambiente tan auténtico.
Es refrescante ver cómo vive la gente real, la gente trabajadora. Hay una honestidad aquí que no encuentras en los círculos más sofisticados. Sergio me miró con una expresión que no supe interpretar. Susana frunció el ceño ligeramente. Don Héctor siguió comiendo como si no hubiera escuchado, pero yo sabía que había captado perfectamente el tono condescendiente. Rodrigo abrió su champaña con una gran ceremonia, sirvió copas para todos y luego se puso de pie como si fuera a dar un discurso. Levantando su copa, anunció: «Quiero hacer un brindis por Miguel, un hombre que ha trabajado duro toda su vida, que ha hecho lo mejor que pudo con las herramientas que tenía. Es admirable ver a alguien que nunca tuvo grandes ambiciones, pero que se mantuvo fiel a su nivel». Las palabras sonaron como elogios, pero cada una era un insulto disfrazado. Lo mejor que pudo con las herramientas que tenía. Nunca tuvo grandes ambiciones. Se mantuvo fiel a su nivel. Era como si estuviera describiendo a un animal doméstico bien entrenado. Los invitados brindaron por cortesía, pero el ambiente se había vuelto tenso. Elena me miraba con esa expresión de lástima que había comenzado a odiar, como si realmente creyera que la descripción de Rodrigo era precisa. Después del brindis, Rodrigo se acercó a mí con esa sonrisa depredadora. «Miguel, ¿podríamos hablar en privado un momento? Tengo esa sorpresa especial que mencioné». No quería quedarme solo con él, pero Elena me miró con ojos suplicantes. Resignado, dije: «Vamos a la cocina». Una vez solos, Rodrigo cerró la puerta y su expresión cambió completamente. La máscara amable desapareció, reemplazada por algo frío y calculador. La máscara comenzó a hablar, pero no había respeto en su voz. «Miguel, voy a ser directo contigo porque respeto tu tiempo. Tengo una oportunidad de inversión que puede cambiar el futuro de tu familia. Un socio mío en Miami está buscando inversores para un desarrollo inmobiliario. Con una inversión inicial de $30,000, podemos generar ganancias de hasta $200,000 en 18 meses. Ahí estaba el verdadero motivo de la fiesta, de la sorpresa especial, de toda esta farsa. «Rodrigo, ya te dije que…», me interrumpió, acercándose más. «Escúchame, Miguel. Sé que tienes exactamente $30,000 ahorrados. Elena me lo confirmó. Ese dinero está ahí, muerto, sin generar nada. Mientras tanto, tu hija podría estar viviendo una vida completamente diferente. Ese dinero es para mi vejez, para emergencias». Rodrigo se rió, pero no había humor en el sonido. «¿Tu vejez? Miguel, tienes 69 años. Ya estás viejo. ¿De qué te va a servir ese dinero cuando estés muerto? En cambio, si me lo das ahora, Elena podría tener la casa que se merece, los viajes que nunca ha podido hacer, la vida que siempre soñó. ¿Y si la inversión no funciona?», dijo con total confianza. «No va a pasar. Pero incluso si pasara, que no va a pasar, Elena ya habría tenido 18 meses de la vida que se merece. No vale la pena el riesgo». «No». La palabra salió de mi boca con más fuerza de la que esperaba. Rodrigo me miró sorprendido, como si no hubiera considerado que pudiera negarme. «Perdón. Dije que no, Rodrigo. No voy a darte mis ahorros para una de tus inversiones fantasma». Sus ojos se endurecieron. «¿Inversiones fantasma? ¿De qué estás hablando?». Sintiendo cómo la valentía crecía dentro de mí, dije: «Sé quién eres realmente. Sé que no trabajas donde dices que trabajas. Sé de la demanda, de la pareja que estafaste. Sé todo». Por un momento, Rodrigo se quedó callado, procesando lo que acababa de escuchar. Luego, lentamente, sonrió. Pero esta vez, era una sonrisa completamente diferente, llena de desprecio y algo que parecía peligroso. Dijo suavemente: «Ya veo». El viejito hizo su tarea. «Elena necesita saber la verdad sobre ti». Rodrigo se rió otra vez. «La verdad, Miguel, es que Elena ya eligió. Me eligió a mí por encima de ti. Y cuando salgas de esta cocina y hagas tu escenita patética frente a todos esos perdedores, ella va a tener que elegir otra vez,
y ya sabemos qué va a elegir. Abrió la puerta de la cocina y me hizo un gesto para que saliera primero. Después de ti, Miguel, vamos a ver qué tan patético puedes lucir frente a tu propia familia. Cuando regresamos a la sala, todos los invitados estaban sentados esperando el momento del pastel. Susana había puesto las velas en el flan que había hecho, y había esa expectativa dulce y familiar que siempre acompaña los cumpleaños en familia. Elena me sonrió desde su lugar en el sofá, completamente ajena a la conversación que acababa de tener con Rodrigo en la cocina. Pero yo podía sentir la tensión emanando de Rodrigo como ondas de calor tóxico. Sabía que algo terrible estaba a punto de pasar. Lo conocía en sus ojos, en la forma en que se posicionó estratégicamente donde podría ser visto por todos, en esa sonrisa cruel que ya no se molestaba en ocultar completamente. Don Héctor gritó: «Vamos, Miguel, ven a soplar las velas antes de que se derrita todo el pastel». Me acerqué a la mesa donde estaba mi flan de cumpleaños, rodeado por los rostros de las personas que realmente me querían. Sergio me guiñó un ojo, Susana aplaudía suavemente y los vecinos cantaron las mañanitas con voces desafinadas, pero llenas de cariño genuino. Por un momento, casi pude olvidar la presencia venenosa de Rodrigo. Soplé las velas mientras todos aplaudían y Susana comenzó a cortar el pastel. Elena se acercó para ayudarla y yo fui hacia la cocina para traer más platos. Fue entonces cuando todo comenzó a desmoronarse. Al pasar junto a la mesa donde habíamos puesto las bebidas, mi mano temblorosa rozó una copa de vino que alguien había dejado demasiado cerca del borde. La vi caer como en cámara lenta, el líquido rojo derramándose por toda la mesa y manchando el mantel blanco que Miriam me había regalado años atrás, el mismo que usábamos en todas las ocasiones especiales. Era un simple accidente, un tropiezo sin importancia que en circunstancias normales habría provocado risas, disculpas, y todos habríamos ayudado a limpiar. Pero Rodrigo había estado esperando exactamente este tipo de momento. Su grito atravesó la habitación como un disparo. «Eres el hombre más patético del mundo». Todo el mundo se quedó paralizado. El silencio fue tan absoluto que se podía escuchar el goteo del vino cayendo al suelo. Rodrigo se había puesto de pie de un salto, señalándome con el dedo como si fuera un fiscal acusando a un criminal. Sus ojos brillaban con una furia teatral, calculada, diseñada para causar el máximo daño posible. «Mira lo que hiciste, viejo inútil. No puedes ni servir una copa de vino sin arruinar todo». Las palabras me golpearon como martillazos. Vi como todos los invitados me miraban con sorpresa y horror. Sergio se había puesto pálido. Susana tenía la boca abierta de shock. Don Héctor había dejado de masticar y me miraba con lástima. Pero lo que más me dolió fue ver la expresión en el rostro de Elena. No era sorpresa ni indignación por el comportamiento de su esposo. Era vergüenza. Vergüenza de mí. Este es el problema con tu familia, Elena. Son gente sin clase, sin educación. Tu padre ni siquiera sabe comportarse en una cena. Continuó Rodrigo, ahora dirigiéndose directamente a mi hija, pero hablándole suficientemente alto para que todos escucharan. Sentí como si el suelo se hubiera abierto debajo de mis pies. Este hombre me estaba humillando en mi propia casa, en mi cumpleaños, frente a las personas que más me importaban. Y Elena no decía nada. Se quedó ahí parada, con lágrimas en los ojos, pero sin defenderme. «Rodrigo, por favor», murmuró finalmente, pero su voz era débil, sin convicción. «No, Elena. Alguien tiene que decir la verdad. Mira este lugar. Mira cómo vive tu padre. Mira la gente que invita. Esto no es vida, es supervivencia». Cada palabra era como una bofetada. Miré a mis vecinos, a las personas sencillas y trabajadoras que habían venido a celebrar conmigo, y vi cómo bajaban la mirada, avergonzados no por ellos mismos, sino por estar presenciando esta humillación. 40 años trabajando para que mi esposa termine en este circo de pobres. Elena merece algo mejor que esto.
Merece una familia con clase, con ambiciones, no este museo de la mediocridad. Sergio se puso de pie lentamente. Oye, ya basta. Comenzó a decir, pero Rodrigo le gritó. Tú también te callas. Toda esta familia es igual. Conformistas, gente que nunca tuvo visión para salir adelante. Fue en ese momento que algo se rompió dentro de mí. No fue solo la rabia, fue algo más profundo. Fue la injusticia absoluta de ver cómo este hombre, este estafador, este parásito que vivía de mi dinero y de la bondad de mi hija, tenía la audacia de llamar patético. Pensé en Miriam, en cómo se habría puesto si hubiera visto a alguien hablándole así a su esposo. Pensé en los 40 años de trabajo honesto, en las noches sin dormir cuidando a Elena cuando estaba enferma, en todos los sacrificios que había hecho para darle una buena educación. Pensé en mis $30,000, ahorrados centavo a centavo, que este hombre quería robarme. Lentamente, muy lentamente, me erguí. El vino seguía goteando de mis dedos, pero ya no me importaba. Toda la humillación, toda la rabia, toda la frustración de los últimos meses se concentraron en un punto de claridad perfecta. Dije, y mi voz salió más firme de lo que había sido en meses. Rodrigo, si soy tan patético como dices. La habitación se quedó en completo silencio. Incluso Rodrigo dejó de gritar, sorprendido por el cambio en mi tono. Entonces, devuélvanme ahora mismo las llaves de la casa que les compré. Devuélvanme los $30,000 que invertí en ustedes. Si soy tan patético, si soy tan sin clase, si soy tan inútil, entonces no necesitan nada de un hombre como yo. Vi cómo el rostro de Rodrigo cambió completamente. La arrogancia desapareció de sus ojos, reemplazada por algo que parecía pánico puro. Elena me miró con los ojos muy abiertos, como si recién se diera cuenta de lo que estaba pasando realmente. ¿Qué dijiste, viejo?, murmuró Rodrigo, pero ya no había la misma fuerza en su voz. Escuchaste perfectamente. Si soy tan patético, si mi familia es tan mediocre, si este ambiente es tan horrible para ti, entonces, sal de aquí. Devuélveme las llaves de mi casa, la casa que compré con mi trabajo, con mi dinero. Susana comenzó a sonreír ligeramente. Sergio asintió con aprobación. Don Héctor se cruzó de brazos, esperando a ver qué pasaría a continuación. Miguel, no sabes de lo que estás hablando. Comenzó Rodrigo, pero su voz sonaba nerviosa. Sé exactamente de lo que estoy hablando. Sé que no trabajas donde dices que trabajas. Sé de la demanda por estafa. Sé que has estado mintiendo desde el primer día. Elena ahogó un grito. ¿Qué? ¿De qué está hablando Rodrigo? Pero antes de que Rodrigo pudiera responder, escuchamos el sonido de un carro deteniéndose bruscamente frente a mi casa. Escuchamos pisadas rápidas en el jardín y luego alguien tocando la puerta con urgencia. Miguel, abre la puerta. Es importante. Era la voz de Jaime, el hermano menor de Susana, que trabajaba en el banco del centro. Su llegada iba a cambiar todo lo que creíamos saber sobre Rodrigo, y lo que descubriremos esa noche me obligaría a llamar al 911 inmediatamente. Jaime entró como un huracán, con papeles en la mano y el rostro desencajado por la urgencia. Llevaba su uniforme del banco y respiraba como si hubiera corrido desde su carro hasta mi puerta. Su llegada interrumpió completamente la tensión que se había formado entre Rodrigo y yo, y todos los invitados giraron para ver qué pasaba. Miguel, perdón por interrumpir tu cumpleaños, pero necesitas ver esto ahora, dijo Jaime, agitando una carpeta llena de documentos. Señaló directamente a Rodrigo y añadió: Susana me pidió que investigara a este hombre, y lo que encontré es mucho peor de lo que pensábamos. Rodrigo se había puesto pálido como un fantasma. ¿Quién es este tipo? ¿Qué está haciendo aquí?, murmuró, pero su voz sonaba débil, sin la arrogancia de hace unos minutos. Soy Jaime Morales, trabajó en investigaciones financieras del First National Bank, y tengo información muy interesante sobre usted,
Señor Rodrigo Vázquez. Elena se acercó con pasos vacilantes. ¿Qué tipo de información? No entiendo nada de lo que está pasando. Jaime abrió su carpeta y comenzó a sacar documentos, fotos y reportes impresos. Era como ver a un detective presentando evidencia en un juicio. Primero, Rodrigo Vázquez no trabaja para ninguna empresa financiera. Fue despedido de su último empleo hace 8 meses por robo de fondos de clientes. Mostró una carta oficial de despido. Segundo, tiene deudas por más de $40,000 en casas de apuestas en línea, préstamos gota a gota y tarjetas de crédito. Elena se tambaleó. Sergio tuvo que sostenerla del brazo para que no se cayera. Eso es mentira. Este hombre está inventando cosas. Miguel, lo contrataste para inventar calumnias sobre mí. Jaime continuó imperturbable. Tercero, está casado. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena se quedó completamente inmóvil, como si hubiera recibido un golpe físico. ¿Qué dijiste?, susurró mi hija. Jaime sacó un certificado de matrimonio y una fotografía. Rodrigo Vázquez está casado con Vanessa Herrera desde hace 3 años. Viven juntos en un apartamento en el centro de la ciudad que está a nombre de ella. Tienen una hija de 2 años. La fotografía mostraba a Rodrigo en traje, sonriendo junto a una mujer hermosa y una niña pequeña. Se veían felices, como una familia real. Elena tomó la foto con manos temblorosas. No, esto no puede ser cierto, murmuró, pero las lágrimas ya comenzaban a caer por sus mejillas. Elena, no les creas. Es una conspiración. Tu padre está celoso. Contrató a este hombre para inventar mentiras. Pero Jaime no había terminado. Dijo, sacando más documentos. Cuarto, y esto es lo más grave. Rodrigo ha estado utilizando la información personal de Elena para solicitar préstamos fraudulentos. Tiene 3 préstamos a su nombre por un total de $25,000 que ella nunca solicitó ni firmó. ¿Qué? Elena gritó tan fuerte que incluso los vecinos de las casas de al lado debieron escucharla. Su información personal, su número de seguro social, copias de su identificación, todo ha sido usado para obtener créditos que él se gastó en apuestas online y en mantener a su verdadera familia. Elena se volteó hacia Rodrigo con una furia que nunca le había visto. ¿Usaste mi identidad? ¿Sacaste préstamos a mi nombre? Elena, yo puedo explicarte, comenzó Rodrigo, pero ella lo interrumpió. Responde, ¿sacaste préstamos a mi nombre, sí o no? Rodrigo miró a su alrededor, viendo las caras de desprecio de todos los presentes, dándose cuenta de que ya no había forma de salir de esta situación con mentiras. Fueron préstamos temporales, dijo finalmente. Iba a pagarlos todos cuando cerrará el ideal de inversión. Todo era por nuestro futuro, Elena. Eres un estafador, le gritó Elena. Por primera vez en meses volví a reconocer a mi hija, a la mujer fuerte e inteligente que había criado. ¿Usaste mi nombre? Me robaste. Tienes otra familia. Elena, mi amor, escúchame. Rodrigo trató de tomarla del brazo, pero ella se alejó como si fuera venenosa. No me toques. No me vuelvas a tocar en tu vida. Pero lo que Jaime reveló a continuación fue lo que realmente me hizo entender la dimensión del peligro en el que había estado mi hija. Hay más, dijo Jaime, con voz grave. Rodrigo está siendo investigado por la policía en conexión con una red de estafas matrimoniales. Tiene al menos 4 víctimas confirmadas, mujeres solteras de las que se aprovechó emocionalmente para obtener dinero y créditos fraudulentos. Mostró fotografías de otras mujeres, todas parecidas a Elena, jóvenes, profesionales, independientes, con ahorros y buen crédito. Todas habían sido víctimas del mismo patrón de manipulación. La investigación comenzó cuando una de sus víctimas anteriores se suicidó después de perder todos sus ahorros y quedar endeudada por créditos que él había solicitado a su nombre. Elena se llevó las manos a la boca, horrorizada. Dios mío, yo podría haber sido...
La quinta víctima, completó Jaime. Elena, estás en una lista de la policía como víctima potencial. Han estado tratando de localizarte para advertirte, pero Rodrigo se encargó de aislarte de tus amigos, de cambiar tus rutinas, de controlar tus comunicaciones. Todo comenzaba a tener sentido. La forma en que Rodrigo había hecho que Elena dejara de visitarme regularmente, cómo la había convencido de alejarse de sus amigas, cómo había controlado cada aspecto de su vida social. Elena, le dije suavemente, ¿recuerdas cómo dejaste de ver a tus amigas del trabajo? ¿Cómo dejaste de ir a los lugares que te gustaban? ¿Cómo Rodrigo siempre tenía una razón por la cual esos lugares o esas personas no eran buenas para ti? Elena asintió lentamente, con los ojos llenos de lágrimas. Decía que me estaba protegiendo, que quería que me enfocara en nuestro futuro. Te estaba aislando, dijo Jaime. Es parte del patrón. Aislar a la víctima de su red de apoyo para que sea más fácil manipularla. Rodrigo, viendo que ya no había forma de negar la evidencia, cambió completamente de estrategia. Su expresión se volvió amenazante, peligrosa. Esto no va a quedar así, dijo con voz baja y fría. Elena, tú me perteneces. Hemos construido algo juntos. No puedes simplemente decidir que todo terminó. ¿A qué te pertenezco? Elena lo miró con incredulidad. Yo no le pertenezco a nadie. Oh, sí que sí, respondió Rodrigo, acercándose a ella con pasos lentos y calculados. Tienes préstamos a tu nombre por $25,000. Si no cooperas conmigo, si no consigues que tu querido papito me dé sus ahorros, voy a desaparecer y te vas a quedar con todas las deudas. Tu crédito quedará destruido para siempre. Era una amenaza directa, y todos en la habitación lo entendimos. Sergio se puso de pie. Don Héctor también. Jaime comenzó a marcar un número en su teléfono. Además, continuó Rodrigo con esa sonrisa cruel que conocía también, tengo fotos, videos, mensajes muy íntimos que intercambiamos, Elena. Sería una lástima que llegaran a tu trabajo, a tus colegas, a la directora de la escuela donde enseñas. Eso es extorsión, dijo Jaime firmemente. Llámalo como quieras, respondió Rodrigo. Pero Elena sabe que tengo material suficiente para arruinar su reputación profesional para siempre. Elena comenzó a temblar. Me estás amenazando. Te estoy explicando la realidad. Puedes seguir jugando a la víctima, pero la verdad es que tú también participaste voluntariamente en todo. Firmaste papeles, me diste información personal, posaste para fotos. Ante la ley, eres cómplice. Fue en ese momento que Rodrigo cometió el error que cambiaría todo. Se acercó demasiado a Elena, la tomó del brazo con fuerza, y cuando ella trató de soltarse, él la agarró más fuerte. «¡Suéltame!», gritó Elena. «No hasta que entremos en razón», dijo Rodrigo, sujetándola con ambas manos ahora. «Vamos a salir de aquí, vamos a hablar en privado, y vas a convencer a tu padre de que nos dé ese dinero». «¡Suelta a mi hija!», rugí, y me lancé hacia él. Pero Rodrigo era más joven y más fuerte que yo. Me empujó violentamente y caí hacia atrás, golpeándome la cabeza contra la esquina de la mesa de centro. Sentí como si me hubieran disparado. El dolor fue inmediato e intenso, y cuando me toqué la cabeza, mi mano salió cubierta de sangre. Elena gritó. Susana corrió hacia mí. Sergio y don Héctor se abalanzaron sobre Rodrigo, pero él había perdido completamente el control. Tomó una botella de la mesa y la alzó como si fuera a golpear a alguien. «Aléjense. Elena viene conmigo». Fue entonces cuando Jaime terminó de marcar el número que había comenzado a discar. 911. Necesito reportar una agresión doméstica y secuestro en progreso. Los siguientes minutos fueron un caos absoluto. Mientras Jaime hablaba con el 911, describiendo la situación con la precisión de alguien acostumbrado a manejar crisis, Rodrigo se había atrincherado en una esquina de mi sala, sosteniendo la botella rota como un arma, con Elena parcialmente detrás de él.
«Nadie se mueva», gritaba, con los ojos completamente desencajados. «Elena y yo nos vamos de aquí. Esto no termina así». Sergio y don Héctor lo rodeaban cuidadosamente, tratando de encontrar una oportunidad para desarmar a este hombre que había perdido completamente la razón. Susana me presionaba una toalla contra la herida de la cabeza que seguía sangrando abundantemente. «Miguel, quédate despierto», me susurraba. «La ambulancia ya viene en camino». Pero yo no podía apartar la mirada de Elena. Mi hija estaba pálida como un fantasma, temblando, con lágrimas corriendo por sus mejillas, mientras se daba cuenta de la pesadilla en la que había estado viviendo los últimos meses. «Rodrigo, por favor», le decía con voz quebrada, «deja que mi papá reciba ayuda médica. Está sangrando mucho». «Tu papá es un entrometido», rugió Rodrigo. «Todo esto es culpa suya. Si hubiera cooperado desde el principio, si hubiera dado ese dinero como cualquier padre normal, nada de esto habría pasado». Era increíble. Incluso en este momento, acorralado, expuesto, con todas sus mentiras al descubierto, seguía culpando a otros por sus acciones. Seguía sintiendo que el mundo le debía algo, que todos los demás estaban equivocados por no permitirle robar y manipular en paz. «Rodrigo», dijo Jaime con voz calmada, guardando su teléfono. «La policía ya viene en camino. Tienes dos opciones. Sueltas a Elena ahora y te entregas pacíficamente, o esto va a terminar mucho peor para ti». «¿Peor? ¿Peor?» Rodrigo se rió como un loco. «Ya perdí todo. Mi plan perfecto. Meses de trabajo. Todo arruinado por este viejo estúpido que no sabía cuándo mantenerse callado». Fue en ese momento que Elena encontró su voz, la voz de la mujer fuerte que yo había criado, la voz que había estado sepultada bajo meses de manipulación y abuso psicológico. «Tu plan perfecto», repitió lentamente, limpiándose las lágrimas. «Eso era yo para ti. Un plan». «Elena, mi amor, no es lo que quise decir». Rodrigo trató de suavizar su tono, pero ya era demasiado tarde. «No, ya no. No me vuelvas a llamar mi amor nunca más», dijo Elena, con una firmeza que me llenó de orgullo incluso en medio de este caos. «Soy maestra, Rodrigo. Sé reconocer a un abusador cuando lo veo. Y eso es exactamente lo que eres. Elena, tú me amas. Íbamos a casarnos. Íbamos a tener hijos. Íbamos a ser felices. Tú ya tienes una esposa y una hija. Y nunca me amaste. Solo querías mi dinero, mis ahorros y los ahorros de mi papá. Soy solo otro nombre en tu lista de víctimas», respondió Elena, su voz ganando fuerza con cada palabra. Por primera vez desde que había conocido a Rodrigo, vi miedo real en sus ojos. No era miedo a la policía que ya se escuchaba acercándose con sirenas. No era miedo a las consecuencias legales. Era miedo a perder el control sobre Elena, a que ella finalmente viera quién era él realmente. Rodrigo habló, bajando ligeramente la botella. «Elena, escúchame. Todavía podemos arreglar esto. Podemos irnos juntos, empezar de nuevo en otro lado. Yo puedo cambiar». «No, no puedes cambiar, Rodrigo. Y aunque pudieras, ya es demasiado tarde. Usaste mi identidad para robar. Me manipulaste. Abusaste psicológicamente de mí. Golpeaste a mi padre. Amenazaste a mi familia», dijo Elena, y esa simple palabra resonó en mi sala como un martillazo definitivo. Y las sirenas se escuchaban cada vez más cerca. Rodrigo miró hacia la ventana con pánico, después hacia la puerta, calculando sus opciones de escape. Elena continuó, y ahora había algo diferente en su voz, algo que sonaba a la niña inteligente y observadora que había sido. «Además, reconozco esa dirección donde vives con tu verdadera familia. Está a 2 cuadras de la escuela donde trabajo. Los he visto juntos en el parque. A ti, a tu esposa, a tu hija. Pensé que era solo alguien que se parecía a mi novio, pero era realmente tu otra vida». Rodrigo se quedó helado. «¿Qué?» «Los sábados por la mañana.
Tu esposa lleva a la niña a los columpios. Tú juegas fútbol con ella en el césped. Se ven felices, como una familia real. Mientras tanto, me decías que tenías que trabajar los fines de semana, que por eso no podías pasar tiempo conmigo. La expresión de Rodrigo cambió completamente. La desesperación reemplazó a la arrogancia. El pánico reemplazó a la manipulación calculada. Elena, por favor, no digas nada sobre Vanessa y la niña. Ellas no tienen nada que ver con esto. ¿Las amas?, preguntó Elena directamente. Rodrigo se quedó callado por un momento largo. Cuando finalmente habló, su voz era diferente, más pequeña. Sí, las amo. Entonces déjame ir. Entrégate. Confiesa todo lo que hiciste, devuelve el dinero que robaste, y tal vez puedas conservar a tu verdadera familia. Las luces rojas y azules de las patrullas comenzaron a iluminar las ventanas de mi casa. Se escucharon portazos, voces de policías organizándose afuera, pasos corriendo hacia mi puerta. Rodrigo miró a Elena, después me miró a mí con la toalla ensangrentada en la cabeza, y después miró a todos los testigos que habían presenciado su colapso total. La botella rota temblaba en su mano. No era así como se suponía que iba a terminar, murmuró, más para sí mismo que para nosotros. Elena le preguntó con genuina curiosidad. ¿Cómo se suponía que iba a terminar, Rodrigo? Íbamos a tener la casa. Íbamos a ser felices. Tu papá iba a entender que yo era lo mejor que te podía pasar. Iba a estar agradecido de tener un yerno exitoso. ¿Y tu otra familia? Rodrigo se quedó callado. Se escuchó un grito desde afuera. ¡Policía! ¡Abran la puerta! Jaime corrió hacia la puerta. Ya vamos. El agresor está armado adentro. Rodrigo dejó caer la botella. El sonido del cristal estrellándose contra mi piso fue como el punto final de esta pesadilla. Se dejó caer en mi sofá, con la cara entre las manos. Yo solo quería una vida mejor. Para todos. Para Vanessa. Para la niña. Para Elena. Para mí. Solo quería que fuera más fácil. Elena se acercó lentamente y se sentó en el borde de la mesa de centro, frente a él. Le habló con una voz que era firme pero no cruel. Rodrigo, escúchame bien. Una vida mejor no se construye robando, mintiendo y manipulando gente que te ama. Una vida mejor se construye con trabajo honesto, como el trabajo de mi papá. Rodrigo levantó la mirada hacia mí. Por primera vez desde que lo conocía, no había arrogancia en sus ojos. No había desprecio. Solo había un hombre roto que finalmente se daba cuenta de todo lo que había perdido por su avaricia y sus mentiras. Señor Miguel, yo siento mucho haberlo golpeado. Siento mucho todo lo que dije. Usted es un buen hombre. Elena es afortunada de tener un padre como usted. No respondí. No había nada que responder. Las palabras no podían deshacer el daño que había causado. No podían borrar los meses de manipulación. No podían curar las heridas que le había infligido a mi hija. Los policías entraron con cuidado, armas en mano, evaluando la situación. Jaime les explicó rápidamente lo que había pasado, mostrándoles toda la evidencia documental que había traído. Rodrigo se levantó lentamente, con las manos en alto. Me entrego. Hice todo lo que dicen estos documentos. Usé identidades falsas, saqué préstamos fraudulentos, manipulé y amenacé. Elena es inocente de todo. Mientras los oficiales lo esposaban y le leían sus derechos, Elena se acercó a mí y me tomó la mano. Papá, perdóname. Perdóname por no haberte creído, por haberte dejado solo, por haber permitido que te hablara así. Me susurró, llorando. Le apreté la mano con la poca fuerza que me quedaba. No hay nada que perdonar, mija. Solo me alegro de que estés bien. Solo me alegro de que hayas vuelto a ser tú. Los paramédicos llegaron y comenzaron a atender mi herida. Mientras me subían a la camilla, vi cómo se llevaban a Rodrigo. En la puerta,
se volteó una última vez hacia Elena. Elena, realmente pensé que podíamos ser felices juntos. Mi hija lo miró directamente a los ojos y le dijo, con una tranquilidad que me llenó de orgullo: Rodrigo, la felicidad no se roba, se construye, y tú nunca entendiste la diferencia. 6 meses después, Rodrigo fue sentenciado a 5 años de prisión por fraude, robo de identidad y extorsión. Elena recuperó poco a poco su confianza y su independencia. Los préstamos fraudulentos fueron cancelados después de una investigación bancaria. Y yo seguí siendo Miguel el mecánico, viviendo en mi casa pequeña, con mis muebles viejos y mi televisor anticuado. Pero ya no me avergonzaba de nada de eso. Había aprendido que la verdadera riqueza no se mide sino en la honestidad del trabajo que uno hace, en el amor genuino que uno da y recibe, y en la tranquilidad de dormir cada noche sabiendo que nunca le hiciste daño a nadie para conseguir lo que tienes. Elena venía todos los domingos otra vez y cocinábamos juntos como cuando era niña. Hablábamos de todo, de su trabajo, de sus sueños, de los hombres que comenzaba a conocer, hombres buenos, trabajadores, honestos. Y aunque nunca volví a recuperar mis $30,000, pues Rodrigo los había perdido apostando en línea, descubrí que había algo mucho más valioso que el dinero. Era el respeto de mi hija y la certeza de que, cuando realmente importó, tuve el coraje de proteger a la persona que más amo en el mundo. A veces, ser patético a los ojos de algunos es en realidad ser heroico a los ojos de quienes realmente importan.